Hoy venimos a hablar de la muy interesante batalla de Stalingrado, que se libró allá en mi patria, Rusia, dentro de ya muy dentro de Rusia, en la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla, ¿pero por qué ocurrió esta batalla? Recordemos que en el tiempo de 1939 a 1945 se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué se llevó a cabo? Porque un loco maniático quería apoderarse del mundo, especialmente de Europa. Adolf Hitler. Entonces, Hitler necesitaba establecer una serie de alianzas. Él siempre quiso tener una alianza con la Gran Bretaña, porque consideraba a los británicos muy cercanos a los alemanes. De hecho, el ejército alemán copió muchas costumbres del ejército británico y de la alta sociedad británica, y les gustaba mucho su clase y todo eso. Entonces, ya para 1939, Adolf Hitler quería apoderarse de la parte este de Polonia. ¿Pero por qué le interesaba Polonia? Lo que pasa es que al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó muy humillada. Partida. Con el corredor de Danzig separaban una parte del país, Prusia Oriental, del resto de Alemania. Y no se podía permitir Hitler eso, menos aún cuando ya había recuperado Austria y Checoslovaquia para Alemania. Entonces, el corredor de Danzig era una deshonra para los alemanes, una gran deshonra. Por lo tanto, había que corregir esa deshonra. Sin embargo, ya las potencias aliadas, Francia y la Gran Bretaña, habían establecido un pacto con Polonia para que, si llegaba a ser invadida por Alemania, ellos pasarían a defender a Polonia. Entonces, pero Hitler entonces dijo, si hago un pacto con la Unión Soviética, tal vez asuste a Gran Bretaña y a Francia, de tal forma que no me declaren la guerra, a pesar de invadir al aliado de ellos, que es Francia y Gran Bretaña, que es Polonia. Entonces fue así como se buscó el pacto con la Unión Soviética, el pacto de no agresión, que estoy seguro que ustedes ya saben, y que si no saben, pues qué ignorantes son. El pacto Ribbentrop-Molotov. Pero lo curioso de todo esto es que la verdad Hitler no quería establecer una alianza con la Unión Soviética. Los fascistas y los comunistas se odiaban por su ideología totalmente diferente. De hecho, la Alemania nazi logró eliminar a todos los comunistas de Alemania para que no se hicieran con el poder. Y antes de que los nazis tomaran el poder, había luchas callejeras en las principales ciudades de de Alemania. Había luchas callejeras en las principales ciudades de Alemania entre comunistas y fascistas. Al final ganaron los fascistas con el partido nazi. Entonces eliminaron a todos estos comunistas y todo eso. Se me acabó la música. Ah, no, ahí sigue la música. No, espera. Un comercial, espera. Dejen cambiar la música. Ya, regresó la música. Como les estaba comentando, entonces los fascistas alemanes, los nazis, como ustedes lo conocen, se deshicieron de todos los comunistas en Alemania, porque los consideraban su enemigo ideológico al 100%. Entonces, era ilógico que buscaran un pacto la Alemania nazi con la Unión Soviética, que eran comunistas en aquel entonces. Ahorita ya no lo son. Algunos piensan que todavía lo son, pero son mensos, porque realmente Rusia ya no es comunista. No sé por qué insisten en que Rusia es comunista, porque aunque ya no lo es. Entonces, siguiendo con el curso de estos acontecimientos, llevó a cabo el pacto la Alemania nazi con la Unión Soviética con el único fin de que Gran Bretaña y Francia no reaccionaran ante la próxima invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Una vez que se selló el pacto Ribbentrop-Molotov entre la potencia fascista Alemania y la potencia comunista la Unión Soviética, Alemania, para agosto de 1939, inició la invasión de Polonia. Y había una cláusula secreta en la cual los alemanes y los soviéticos, recuerden que en ese tiempo existía la Unión Soviética liderada por Rusia, y los soviéticos se iban a dividir a Polonia. Se dividieron a Polonia. Será la parte occidental para Alemania, la parte oriental para la Unión Soviética. Pero, sin embargo, a pesar de que existía el impacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, eso no importó para que británicos y franceses declararan la guerra alemana. Bueno, aunque los franceses no dieron mucha batalla, nada más duraron como 6 semanas y se rindieron, ya para 1940. Por cierto, el ejército alemán en las primeras semanas de su lucha contra las potencias occidentales
En unas 6 semanas derrotó a los ejércitos de Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia. La verdad, estas victorias fueron aplastantes, ¿no? El como Guderian, al general alemán Guderian, se le ocurrió cruzar las Ardenas y envolver completamente al ejército aliado de los aliados occidentales. Fue una maniobra muy inteligente, no se la esperaban. Por eso es que Francia corría muy rápido. Como decían en algunos videos que son patrocinados por NordVPN, por favor, patrocínanos por NordVPN, patrocínanos. Entonces, como dicen en algunos videos, comparando este tremendo avance con respecto a la Primera Guerra Mundial, Alemania en 3 semanas avanzó más que en 3 años de guerra que en 3 años de guerra de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, con la Guerra de las Trincheras, Alemania no pudo en 4 años derrotar a Francia. ¿Pero qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? En 3 semanas derrotó a Francia. Esto fue espectacular. Sí, destacaron generales como el general Rommel, que tenía una gran movilización de sus tropas por medio de una coordinación perfecta entre la infantería y la infantería y la... ¿cómo se llama esta? La artillería, sí, la infantería y la artillería. Es por eso que, como se movía tan rápido sus tropas, por eso las tropas de Rommel les llamaban la división fantasma. Aparecían de un lado, desaparecían del otro. Aparecían por el otro y desaparecían. Bueno, usted llama. Entonces, con todos estos éxitos, obviamente Hitler se sentía muy motivado y pensaba que nadie podía derrotar a su glorioso ejército alemán. Entonces, teniendo todo este contexto tan largo que les dije, ya me viajé otra vez. No quería establecer un contexto tan enorme para algunas curiosidades del sitio de Stalingrado. Por fin decidió atacar a la Unión Soviética y romper con el pacto de no agresión. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba en la Unión Soviética? Bueno, entre el año de 1935 y 1938 ocurrió la gran purga del ejército. Y el líder de la Unión Soviética en aquel momento, mi papito Joseph Stalin, es mi papito porque yo soy comunista, véanme cómo estoy vestido. Mi papito Joseph Stalin decidió matar o mandar a ejecutar a los generales más importantes y brillantes de la Unión Soviética. Ustedes dirían, esto es un disparo en el pie, como que se ve que Alemania quiere invadir a la Unión Soviética y mandas matar a los generales más importantes y brillantes del Ejército Rojo. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Lo que pasa es que la verdad mi papito era muy paranoico. Y él pensaba que gran parte de los generales estaban conspirando contra él, que tenían ideas pro-occidentales, que estaban a favor de las potencias capitalistas anglosajonas como Estados Unidos y la Gran Bretaña, y también inclusive con la Alemania nazi. Entonces, ya me cansé de esta mano. Entonces, mi papito, ante la menor sospecha de que un general estaba confabulando con estas potencias para derrocarlo, los mandó a ejecutar. Con el hecho de que mencionaran que debían cambiar la forma de pensar o imitar ciertas tácticas de los ejércitos occidentales, esto ya era una condena de muerte para ellos. Muchos lo hicieron y fueron ejecutados. Es por eso que el Ejército Rojo quedó huérfano de oficiales muy inteligentes, muy brillantes, como por ejemplo Mikhail Tukhachevsky. Mikhail Tukhachevsky era un general muy brillante, pero tenía pecados muy importantes. Stalin consideraba que él había cometido pecados muy importantes. ¿Cómo cuál? Lo que pasa que durante la Guerra Civil Rusa, la que se vivió después de la Revolución de Octubre en 1918, Mikhail Tukhachevsky fue uno de los... Mikhail Tukhachevsky, no sé la verdad cómo se pronuncia, pero es algunos lo pronuncian Mikhail Tukhachevsky, y otros lo pronuncian Mikhail Tukhachevsky, pero bueno, eso depende de dónde venga el que trata de decir. Entonces, él fue uno de los asesores principales de León Trotsky. Recuérdese que León Trotsky era un orador muy brillante, un gran líder político y un ideólogo muy fanatizado en favor de que el comunismo se esparciera por todo el mundo. De hecho, él se pensaba que iba a ser el sucesor de Lenin, pero Stalin se lo madrugó. Mi papito Stalin se lo madrugó. Entonces, como Mikhail Tukhachevsky fue un colaborador
muy cercano de León Trotsky, eso lo hizo ver amenazante a los ojos de Stalin. Y bien, fue así como Stalin decidió ejecutar al general más brillante de la Unión Soviética, el general más importante y más brillante con el cual contaba el ejército rojo. Y a muchos otros oficiales igual de inteligentes, bueno, no tanto, pero sí también muy inteligentes y muy capaces, los mandó a ejecutar. Por lo tanto, la Unión Soviética no contaba con un mando muy inteligente a la hora de enfrentarse a la batalla contra la Alemania nazi. Y la verdad es que mi papito, el Stalin, cometió muchos errores. Estaba tremendamente obstinado con la idea de que los alemanes no invadirían a la Unión Soviética hasta que hubieran derrotado a la Gran Bretaña. Porque desde el punto de vista de Stalin, Hitler no se iba a aventar a tener una guerra en dos frentes, en el frente occidental y en el frente oriental. Eso sería una locura, pero recuerden que Hitler estaba loco, o sea, sí lo iba a hacer. Entonces, lo más lógico era primero derrotar a uno para poder pelear con otro, no querer pelear con dos a la vez. Así estaba. Creo que eso es otro comercial. Eso, sí, la lista de producción está bien. Ya le iba a cambiar, Entonces, mi papito se aferró a esa idea. Mi papito Stalin pensó que el enfrentamiento con Alemania iba a iniciar a partir de 1943 en adelante. Nunca pensó que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética en 1941. Nunca lo creyó. Así, a un dato súper curioso. Había un antiguo líder mongol, cuyo nombre no me acuerdo, pero si les interesa mucho se los investigo, que fue un gran conquistador y cuando lo enterraron, en su tumba establecieron una maldición que aquel que lo desenterrara o profanara su tumba despertaría, ¿cómo era? Despertaría a un invasor peor que él mismo, peor que el gran líder conquistador mongol. Entonces, curiosamente, el arqueólogo soviético que profanó esa tumba, es decir, la descubrió y desenterró sus restos, hizo todos esos actos una hora antes de que empezara la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Dato súper curioso. Si les interesa mucho, pues les investigo el nombre de este líder mongol, cuya tumba fue profanada, y una hora después empezó la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Muy curioso. Entonces, estaba aferrado Stalin que a la Alemania nazi no atacaría a la Unión Soviética hasta 1943 o después. Es por eso que la producción armamentística de la Unión Soviética se aceleró para estar listo para esa fecha, pero aún no estaba lista para tener la invasión de la Alemania nazi en 1941. ¡Qué barbaridad! Entonces, esta invasión empezó el 22 de junio de 1941. Pero, aunque hay que aclarar que los generales Vasilevsky, Timochenko y Zhukov, grandes generales de la Unión Soviética, ya sentían el peligro venir. Todos los signos decían que la Alemania nazi ya invadiría la Unión Soviética por esas fechas. Los agentes de inteligencia lo decían, los espías de la Unión Soviética en Berlín y Tokio lo decían, la forma en la cual los alemanes estaban apuntando sus rifles y sus cañones hacia la Unión Soviética lo decía, bueno, muy obvio, ¿verdad? Lo decía. Entonces decidieron, a pesar de exponerse a un gran peligro y que sus vidas corrieran riesgo, empezaron a hacer planes por si en el momento en el cual la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética. ¿Cuál era la táctica de ellos, de Vasilevsky, Zhukov y Timochenko? Bueno, ellos esperaban absorber la potencia del ataque alemán. Una vez que absorbieran la potencia del ataque alemán, contragolpear. Una táctica inteligente. Aunque el gran problema que tuvieron es que nunca se esperaron que el avance alemán fuera tan rápido. Entonces, empezó la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En tan solo 6 días ya habían capturado la capital de Bielorrusia, Minsk. Ya para el 28 de junio había caído. Stalin entró en una gran depresión y se fue a refugiar a su dacha. Dacha es una casita que tienen los rusos afuera de la ciudad. Entonces se fue a refugiar ahí. Aunque llegaron varios miembros del gobierno a insistirle a Stalin que saliera de ese estado de depresión. Bueno, no se lo dijeron así porque los hubiera mandado a ejecutar. Entonces le dijeron que saliera de este estado de depresión y que por favor ordenara movilizar a las tropas, dado que el ejército rojo no podía movilizarse sin su orden. Así de tremendo estaba el autoritarismo en la Unión Soviética. Ahorita sigue un tanto igual.
Entonces, esperen, ya me cansé, necesito hacer una pausa. Mucho que contar.